versículo 10. El de Job lo va a dejar ahí con un separador, ahorita más adelantito lo vamos a leer, pero dice Isaías 43, 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue tomado Dios, ni lo será después de mí. Dígale al Señor: Señor, en esta hora yo quiero que tú, Señor, te hagas presente en mi vida, Señor. Quiero creer, Señor, a lo que tu palabra dice. Creo en ti, Señor, de una manera especial, Señor. Yo sé que aquí muchos, Señor, tenemos un encuentro con Jesucristo. Lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pero hay aquellos, Señor, que quizá en medio de la prueba, de la lucha, de las circunstancias, de las adversidades, se ha preguntado si en verdad, Señor, has estado atento a su oración, Señor. Así que en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor. Aumenta nuestra fe y habla a nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrándonos, hablando, Señor, a nuestros oídos. Quita toda distracción, Señor, y que seas tú, Señor, en este lugar glorificado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y así puede, hermano, tomar su lugar. Y yo le decía en este canto, se lo quise poner así con la letra, porque decía: a veces me siento desmayar, a veces empieza por ahí mis sueños difíciles de alcanzar. Lo que alguna vez Dios nos ha prometido parece que no se acerca, que no hay respuesta a nuestra oración. Bueno, pues en esta tarde el Señor quiere que le creamos a Él, a su palabra, porque Él es un Dios verdadero, es un Dios que no miente, es un Dios de promesas, y Él es único, Él es el principio y Él es el fin. No seamos, hermanos, indiferentes a la presencia de Dios. No seamos indiferentes a lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Muchas veces vemos que Dios está obrando, pero no queremos ser parte de. Nos quedamos como espectadores, mientras que otros están glorificando a Dios, mientras que otros se oran por los enfermos. A veces nos quedamos allá atrás. Como decía el hermano Luis, queremos pedirle permiso a Dios a ver si puedo involucrarme. Hermano, debemos estar listos y preparados, decía el hermano. Oremos, ayunemos. Hoy nuestro servicio de dominical se trató de la oración. Y qué importante es orar, no cuando viene la tempestad, no cuando vienen y vengan los momentos difíciles, como en la pandemia, que se nos cerraron los templos y queríamos orar, teníamos ganas de venir a la iglesia. Hermano, tenemos que orar en todo tiempo, estar preparados y atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no seamos espectadores de cómo Dios usa a otros, de cómo Dios le habla a otros. Seamos parte seamos sensibles a la presencia de Dios, a quien Él es, y en cómo podemos servirle al Señor. Si usted está atento a lo que Dios habla y dice, hermano, usted estará preparado para servir al Señor. Sigo viendo que el Señor hace, que el Señor sigue haciendo milagros, que los altares, hermanos, se ponen especiales cuando usted y yo nos disponemos a adorar a aquel que reina, a aquel que vive, a aquel que merece toda la gloria y la honra. La oración, hermano, tiene poder. Y hablando de creer, la oración tiene poder. Tenemos que creer a quien le pedimos, tenemos que creer a quien oramos y a quien servimos. Siga creyendo en el Señor y sígase involucrando en la oración. Estamos muy contentos porque el servicio de oración de los viernes, hermano, ha crecido. Y esperamos que un día sea un viernes de oración esté como aquí. Que no sea se convoque a un evento especial, sino que usted le diga es ayuno y oración y usted se venga, porque Dios se está moviendo en su casa Manantial de Vida, porque Dios está contestando oraciones, porque Dios está haciendo milagros, porque Dios está libertando, porque Dios está trayendo un avivamiento. Hermano, no se quede de espectador y venga a lo que Dios tiene preparado para usted en esta iglesia. Amén. Hablando de creer, ¿cuántos aquí creen en Dios? ¿O cuántos le creen a Dios? Amén. Estos son dos cosas totalmente diferentes: creer en Dios y creerle. Muchas veces decimos yo creo en Dios,
pero no le creemos a lo que Dios puede hacer. Y no me malentienda, pero muchas veces nuestros pensamientos o nuestra tanto orar y tanto llevar en oración alguna petición y no ver resultados, a veces en nuestra mente parece que dudamos de lo que Dios puede hacer. Creerle a Dios es confiar en Él, en su palabra, es tocar el corazón de Dios. Es ir más allá de nuestros pensamientos. Creerle a Dios es confiar plenamente en Él. Le decía que apartara por ahí Job 42:5. Dice que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si las personas, hermano, en las congregaciones entendieran humanamente y espiritualmente quién es Dios, no se daría lugar a la soberbia, no se daría lugar a las envidias, no se daría el lugar a cosas que nos alejan del Señor, sino que dejaríamos que Dios usara nuestra vida en todo momento, no importando el lugar ni con quién hacemos equipo, porque al final somos instrumentos para que Dios se glorifique y otros conozcan del amor de Cristo. Usted y yo estamos en una iglesia que se llama Manantial de Vida, y cuando hay unidad, hermano, entonces ahí veremos cosas grandes. Y ya las hemos visto. Imagínese un pueblo unido, un pueblo que haga equipo. Unos son el brazo, otros son el pie, otros somos la mano, pero todos queremos glorificar al Señor. Queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver el mover del Espíritu Santo, queremos ver un avivamiento. Se trata de creer en nuestro Dios y lo que Él puede hacer. Saber de Dios solo de oídas, como lo dijo Job. Aquellos que conocen esa historia, Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre que ofrecía holocausto a Dios todos los días. Él sabía que Dios existía, ¿verdad? Creía en Dios, pero ¿qué cree? No lo había experimentado. Como decía ahorita el hermano Alfredo, yo fui y hice una oración, no lo había experimentado, tuvo sus luchas. Muchos piensan que creen en Dios o que conocen a Dios porque sus papás van a la iglesia, porque usted asiste a una iglesia. Job ofrecía, ¿verdad?, delante de Dios su vida, oraba, era un hombre consagrado, era un hombre que buscaba a Dios, pero no lo había experimentado. Y fíjese, hermano, cómo va acorde al tema de la dominical. Decíamos, no esperemos orar hasta que tengamos esa necesidad, porque ya se presentó el problema. Si nos cerraran las iglesias, anhelaríamos tener un lugar de oración, un lugar donde glorificar a Dios. No esperemos orar hasta que venga la montaña y se nos atraviese. Tenemos que buscar a Dios y conocerlo cada día para poder experimentarlo. Gedeón ofrecía holocausto, pero no había tenido esa convicción y esa experiencia con Dios. No había sentido a Dios de la manera. ¿Y qué tuvo que pasar Job? Usted sabe la historia, un sinfín de procesos. Perdió sus amigos, su familia, sus propiedades para conocer y experimentar a Dios y decir con sus labios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, qué importante es buscar a Dios todos los días y tener esa intimidad y tener esa relación con el Señor, para no decir, Señor, de oídas te había oído, Señor, yo veo cómo otros sanan, que nosotros podamos decir, clamé al Señor y Él me respondió. No tengamos que esperar a ver cómo suceden milagros para decir, Señor, yo quiero que obres en mí, sino que tengamos la fe de que Dios puede obrar un milagro en nosotros. Job tuvo que esperar para poder ver a Dios y manifestarse en su vida. Job veía al Señor físicamente en lo que él hacía, ¿verdad? Hacía los holocaustos, él creía en Dios. Pero
Además también era un hombre justo y temeroso, pero hasta que tuvo esa experiencia con Dios y sus sufrimientos fue que Job creyó a Dios. Mas ahora mis ojos te ven, estas fueron sus palabras, al ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Job no veía al Señor físicamente, pero estaba viendo a Dios ahora con sus ojos espirituales. Ya no solo hacía holocausto por temor, sino que se atrevió a creerle a Dios, y entonces todas las cosas fueron restauradas. No solo creía ahora a Dios, sino que ya a lo mejor lo servía porque sabía que había un Dios y tenía temor, pero hasta que lo experimentó, entonces pudo ver las cosas diferentes y pudo creerle a Dios. Yo le decía ahorita, ¿cuántos creemos en Dios? Y la pregunta segunda fue, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios, hermano, en medio de lo que está viviendo? ¿Cuántos se atreven a creerle a Dios aunque el Señor parece no contestar, parece guardar silencio? Siga creyendo en el Señor, porque Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue libertando, Dios sigue dando de su gracia sobre nosotros cada mañana. Dios está haciendo milagros, Dios está derramando de su bendición, no solo aquí, en su iglesia en general, porque el mover de Dios está, hermano. Los tiempos son peligrosos, pero Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que cuando Él diga, voy por mi iglesia, usted esté listo, esté preparado. No espere, hermano, a que venga la tormenta. No espere a que venga el mundo y quiera comernos o quiera todo aquello que se está enseñando contrario a la palabra de Dios. No espere, hermano, a que allá afuera se ponga terrible. Tenemos que estar preparados y buscando al Señor. Gedeón fue un hombre también que se atrevió a creerle a Dios. Teniendo un ejército de 32,000 hombres, fue reducido a 300. Y con eso él iba a pelear. Sin embargo, Gedeón, sin preguntarle nada a Dios, se atrevió a creerle, obteniendo una gran victoria. Es más, ni siquiera le fue necesario pelear, porque Dios peleó por él. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Gedeón, teniendo un ejército y luego reducido a 300? Le hubiera dicho al Señor, Señor, yo creo que yo no voy. Gedeón se atrevió a creerle al Señor al estar frente a un ejército gigantesco contra él. Y el Señor, viendo la obediencia de Gedeón y viendo la fe de este hombre, decidió Dios pelear por él. Ni siquiera tuvo que meter sus manos Gedeón. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que hace las cosas por nosotros. Cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, no veo resultados, me he sentido solo, me he sentido sin fuerzas, entonces levante su mirada al cielo y dígale, Señor, yo creo que tú eres el que está enfrente de mí. Yo creo, Señor, el que tú vas a hacer las cosas. Creo, Señor, aunque no pueda verte, pero tenemos a un Dios que podemos sentir. No lo podemos ver, hermano, pero qué hermoso es sentir a nuestro Dios en nuestra vida. Qué hermoso es sentir a Dios en medio de la alabanza. Yo ahorita veía a los muchachos y he visto en ellos un crecimiento. No solo musical, sino los veo con sus ojos cerrados o veo atentos también a las señales, pero adorando a Dios en los momentos que ellos pueden cerrar sus ojos. Quizá no pueden levantar sus manos, pero yo veo cuando, aunque traen el cubrebocas, se ve cuando están cantando o están haciendo algún gesto que están recibiendo la administración. ¿Sabe cuán es importante ellos, como lo es usted, como es el predicador, como es el ujier? Todos hacemos que la presencia del Señor se sienta en este lugar. Creemos en un Dios que aunque no lo vemos, lo podemos sentir. Sea cual sea el problema en su vida, hermano, por muy grande que sea el problema, lo único que tenemos que hacer es creer a Dios y comenzar a actuar conforme a lo que Él nos dice que hagamos. Para creerle a Dios es necesaria la acción. No basta solamente con creer que hay un Dios. No basta solamente con creer que Dios lo puede hacer. Necesitamos ir a la acción.
¿Qué quiero decir con ir a la acción? Si usted le cree a Dios, pero está esperando que Dios haga algo sobrenatural para que le conteste y solo está ahí esperando sin hacer nada, es decir, sin accionar, eso no es suficiente, porque necesitamos que Dios vea el interés en nosotros. Señor, salva a mi familia, pero usted dobla rodilla por su familia, hermano. Señor, te pido por tal persona, pero usted ya le compartió de Cristo. Necesitamos accionar. Sabe que hay una ilustración de un hombre que en medio de sus dificultades, en medio de sus procesos, de ver oraciones no contestadas, era un hombre cristiano, asistía a la iglesia, pero se fue llenando de todo aquello que pues parecía que Dios no estaba atendiendo su necesidad. Y este era un hombre que iba a la iglesia todos los domingos, y entonces un día en medio de sus frustraciones oró a Dios como diciéndole: esta es mi última oración. Señor, si tú en verdad existes, quiero que hables a mi vida. Pero hizo una oración un poco retadora a Dios, ¿verdad? Diciéndole: pues no veo resultados, te voy a dar la oportunidad de que hoy me muestres, ¿verdad? Me toques, que este día tú me toques. Se fue al culto, se fue al servicio, y él esperaba que en medio de la alabanza el Señor le hablara. Terminó la alabanza y ¿qué cree? No pasó nada, ¿verdad? Dios se mueve en la alabanza, pero el Señor, el hombre no estaba recibiendo, ¿verdad? Y luego terminó la predicación y tampoco Dios no le habló como él esperaba que Dios tenía que hablarle. Este hombre ya iba muy decepcionado a la salida, y el predicador de ese día sintió que Dios le dijo, ¿verdad? Quítate el zapato y lánzalo. Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Quítate el zapato y lánzalo. Y cuando él obedeció, ¿verdad? Es una ilustración, hermano, no voy a pensar que aquí aventamos zapatos, ¿eh? Es una ilustración. Este pastor, este hombre, el predicador, se quita el zapato, lo avienta. ¿A quién cree que le cayó? Le cayó en la espalda a aquel hombre que esperaba que Dios le hablara. Se fue para atrás y el pastor, asustado, dijo: me va a golpear. ¿Cuál fue su sorpresa para el pastor y todos los que estaban ahí? Que el hombre se levantó gozoso, contento, y le dijo: gracias, pastor, porque esto era lo que yo estaba esperando, que Dios me hablara y tocara mi vida en esta tarde, y el Señor ha contestado a mi oración. Hermano, no esperemos a que nos llegue el enojo de Dios. Bueno, no enojo, pero no sé cómo expresarlo, hasta que Dios nos diga: hey, te estoy hablando. Dios se mueve. Dios habla a través de la Biblia, Dios habla a través de un canto, Dios habla a través de la música, Dios habla en la predicación, Dios le habla en la enseñanza, en la oración, en la dominical, en los servicios de sociedades, pero a veces preferimos quedarnos en casa. A veces nuestra mente no está aquí, estamos pensando mil cosas y decimos: el servicio de hoy estuvo como que no, le faltó algo, hermano, le faltó que usted se conectara con la presencia del Señor. El Señor nos sigue hablando. Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos. Nosotros somos los testigos del Señor. Mi siervo, a quien yo he escogido. Reciba estas palabras para usted. Usted es el siervo del Señor, quien escogió Él, para que le conozca y crea en Él, y crea en mí, dice su palabra, y entendamos que Él es el yo soy, y que antes de Él no fue formado otro Dios ni lo habrá, porque Él es el principio, Él es el primero y Él es el último, y después de Él nadie, hermano. Nosotros servimos al gran yo soy, nosotros servimos a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace, lo renueva, lo transforma. Ese es el Dios al que nosotros glorificamos en esta tarde. Así que, hermano, si usted está pasando por alguna situación, quédese quieto, que el Señor es el que se presentará en batalla por usted. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel: quédense quietos, que el Señor peleará por nosotros. Pero fíjese, le dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Cuando Moisés fue y le dijo al Señor que venía el faraón tras del pueblo de Israel,
y frente a ellos estaba el mar y no podían cruzar. Él les dijo al pueblo: esténse tranquilos, el Señor nos va a defender. Y el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que ellos puedan pasar por terreno seco. Y Moisés les dijo: quédense quietos y verán cómo Dios va a pelear por ustedes. Pero noten lo que le dijo el Señor: levanta tu vara y dile a los israelitas que crucen. Hermano, el pueblo tenía que accionar. Tenía que creer que Dios iba a hacer algo. El faraón venía atrás de ellos y ellos tenían que seguir caminando creyendo a las palabras que Moisés había dicho. Y entonces Moisés extendió su vara. El mar se abrió. El Señor lo partió en dos, en una columna a la derecha, otra a la izquierda, y el pueblo pudo pasar en victoria. El Señor estaba peleando por ellos, pero el pueblo tenía que creer y tenía que accionar para que el milagro sucediera. La oración en nuestra vida es vital. ¿Sabe que el cristiano sin oración, hermano, se muere? El cristiano sin oración se muere. Y luego dice: Señor, ¿por qué me siento solo? Señor, ¿por qué siento ese desierto en mi vida? Porque hemos dejado de lado la presencia de Dios y la llenura de su Espíritu Santo, el alimento diario. Y entonces va a venir el problema, hermano, y queremos buscar a Dios. Tenemos que creer a Dios, aun cuando todo parece oscuro, cuando todo parece sin salida, sin respuesta. Tenemos que seguir creyéndole a Dios. Él va a hacer algo. Él va a hacer algo en su vida, pero tiene que creerle. No sé si alguna vez usted se ha visto cómo hay personas que frente a una multitud se lanzan, ¿verdad? Saben que alguien los va a sostener. Pues así somos nosotros en los brazos del Señor. Señor, tú eres el que hace las cosas. Confío en que tú estás conmigo y que tú eres el que me sostienes. ¿Qué dice Hebreos 11:16? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca ¿a quién? A Dios, crea que le hay, porque Él es el galardonador de los que le buscan. Creemos en el Señor, hermano. Sí, le tengo otra noticia. Y la Biblia dice que también los demonios creen. Dice: pero sin fe es imposible, ¿verdad? Y luego dice en Santiago 2:19, creer que Dios existe es solo el comienzo. En la Biblia también encontramos que aún los demonios creen. Tú crees en Dios, que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo no sé si usted está entendiendo ese versículo. Los demonios creen y tiemblan. ¿Ante quién tiemblan? Al Dios que nosotros servimos y adoramos. Usted no está solo, hermano. Usted no está peleando solo en su batalla. Usted no ha estado solo. Usted se ha dejado intimidar por la voz del enemigo. Pero Dios es un Dios grande. Él es un Dios fuerte. Y Él es un Dios que nos sostiene y pelea por nosotros. Así que en esta tarde yo le quiero decir que Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia, como lo hacía Job. Dios no se va a conformar con un simple que nosotros conozcamos y sepamos quién es Dios. Dios quiere que tengamos una relación personal y dinámica que transforme nuestra vida. Aquellos que se acercan a Dios con sinceridad y lo buscan son aquellos que serán premiados con la íntima presencia de Dios. Así que es importante que reflexionemos si creemos en Dios y en su poder en esta tarde. Mateo 14:22 dice: podemos ver a un Pedro que le creyó a Jesús y enseguida fue impactado positivamente. Pedro caminó sobre el agua, ¿lo recuerda? Y no lo hizo por jactancia, sino porque creía y quería estar cerca de Jesús. Y eso fue lo que lo sostuvo maravillosamente. Pedro fue un hombre transformado que creía a las palabras de Jesús, y cuando lo vio en el mar y caminó, lo hizo porque sabía quién era Jesús.
había caminado con él y sabía lo que Dios estaba haciendo. Y mire, nosotros pasamos situaciones no lejos de lo que pasaron los hombres de la Biblia. Aquellos hombres de la fe que menciona Hebreos en el capítulo 11, menciona muchos hombres. ¿Usted recuerda a Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista también fue un hombre, un famoso predicador en el desierto, que dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando se encontró en la cárcel, cuestionó si Jesús era realmente el Mesías. Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el indicado, y Jesús le respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión y su fe. Se encontraba en una cárcel y sabía quién era Dios, pero tuvo un momento de duda. Y luego vemos a Simón Pedro, que fue el que le mencionó también. Pedro lo negó a Jesús, pero sin embargo la fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, y no solo se reconcilió, sino que Jesús le pidió que alimentara sus ovejas. Vemos el caso de Elías, aquel hombre de fe, aquel hombre que Dios usaba, y de repente va y también tiene esa situación en su humanidad. Y el Señor tuvo compasión de él, lo alimentó a través de una viuda. Vemos a Tomás el discípulo, a que no por estar cerca de Jesús, fíjese lo que sucedió cuando Jesús es crucificado y se aparece a los discípulos. A Tomás es uno de los que se conocen como el que no creyó, ¿verdad? El incrédulo, que dijo: yo quiero ver sus manos. Tuvo un momento donde su fe parecía no estar. Y podemos encontrar muchas historias como la que le mencioné de Gedeón, de Moisés, de David, de Jonás. Hay muchos hombres que tuvieron esa relación con el Señor, pero también tuvieron momentos en su humanidad, como Jonás, queriendo huir de la presencia de Dios. A veces usted, en medio de su dificultad o su necesidad, ha querido decir: Señor, creo que me iba mejor allá afuera. Señor, como decía Isaías, ¿a dónde nos vamos a ir de la presencia de Dios? Y Jonás sabía Dios dónde estaba, por más que él se quiso esconder. Así que en esta tarde, hermano, yo quiero decirle que necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos creerle a Dios. Abraham, el muy conocido Abraham, el hombre de la fe, que puso a su hijo sin importar lo que podía acontecer, él le creyó a Dios, le dijo: entrégame tu hijo, y Abraham obedeció. Así que póngase de pie en esta tarde, hermano, y con esto yo quiero decirle que necesitamos creerle a Dios, pero necesitamos también saber que así como estos hombres con sus luchas siguieron manteniéndose, dice Hebreos, como viendo al invisible. Siguieron manteniéndose, se sostuvieron como viendo al invisible. Cierre sus ojos unos momentos. Usted se sostiene en esta tarde, hermano, como viendo al invisible. Piense por un momento en lo que ha estado atravesando. Yo le decía en un comienzo, no sé para quién sea este sermón, no sé para quién sea esta predicación. Sosténgase como viendo al invisible. El canto de hace un momento decía: creeré. De verdad creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, hermano. A veces yo veo a los grandes predicadores y veo cómo el Señor los usa. Y el Señor me dice: bueno, ¿y tú qué estás haciendo para provocar que algo así suceda en tu vida? Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, pero nos cuesta a nosotros, o más bien dicho, nuestro trabajo es que ese ministerio crezca. Dios lo usa en la oración. Siga buscando al Señor.
Dios lo usa, le da gracia con las personas. Siga buscando al Señor. Dios lo usa en la alabanza. Siga buscando al Señor. La clave es buscar al Espíritu Santo todos los días. Y el resultado de lo que nosotros encontremos en la presencia de Dios, Dios va a hacer todo lo demás. Créale al Señor lo que Él va a hacer con usted en su casa, en su familia, en su ministerio, en sus sueños, lo que el Señor le prometió. Créale al Señor. En esta tarde el Señor dice, créeme, pruébame. Cree que yo puedo hacerlo, yo puedo transformarte. Y no puedas decir solamente como dijo Job, de oídas te había oído. Así que si usted quiere hacer en esta tarde un compromiso con el Señor, de buscarlo y que Él se haga cargo de su situación, venga a este altar. Si usted quiere que Dios haga algo en su casa, venga a este altar y créale a Dios. Si usted quiere decirle al Señor en esta tarde, Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Quizá también aquí hay alguien que ha estado viviendo un desierto y ha querido retroceder porque parece que Dios no ha contestado. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Haz conmigo, Señor, como tú quieras. Haz conmigo, Señor, como tú quieras. No es en mis fuerzas. No es en mis fuerzas. Dígaselo a Él. Aquellos que crean que tenemos un Dios que sana, véngase a este altar. Aquellos que crean que Dios restaura, véngase a este altar. Aquellos que crean que Dios va a contestar su oración, véngase a este altar. Aquellos que crean que Dios es un Dios que sana, un Dios que liberta. Yo no sé cómo se llame su necesidad en esta tarde, pero cual sea el nombre, véngase a este altar y dígale, yo te creo, Dios. Yo te creo, Dios. No quiero decir solo de oídas. No quiero decir, Señor, solo veía como otros eran salvos. No quiero decir, veía, Señor, como otros eran sanados, restaurados, libertados. Yo quiero, Señor, que tú hagas algo conmigo. No me voy a ir de este lugar, Señor, si tú no me bendices, si tú no me tocas. En esta tarde, Señor, yo quiero sentir tu mano en mi hombro. Quiero sentir tu presencia, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, te bendecimos. Creo, Señor, que hay un Dios que todo lo puede. Cuando el mundo dice, Señor, que tú no existes, me muestras que realmente, Señor, tú has estado conmigo. Cuando mis pensamientos, Señor, me hacen querer desmayar o retroceder, ahí está tu Espíritu Santo que me abraza, me anima, me fortalece y me dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que estoy contigo. No desmayes, no retrocedas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Crea en un Dios que existe, que Jesús fue crucificado hace más de 2000 años, pero Él vive y reina. Él vive y reina y está en este lugar porque prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Clama a mí, clame a Él en esta tarde. Clame a Él en esta tarde y dígale, Señor, tú has sido el que me ha sostenido. Tú has sido, Señor, el que me ha guardado. ¿Qué haría, Señor, si tú no estuvieras conmigo? Creo, Señor, en lo que tú puedes hacer. Nunca pierdes el control.